¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nueva cuenta a Canal Tributario MX para efecto de un tema que vamos a abordar el día de hoy, como es las implicaciones fiscales de las nuevas facultades que se han atribuido como facultades de gestión tributaria y que han tenido una de las reformas importantes para 2022. Así que acompáñanos para dar seguimiento a este tema. De nueva cuenta, saludo, buenas noches, Víctor Gumaro Correa Ortega. Estamos ahora pues con un tema que me parece importante en suma, porque pues en la práctica, sobre todo, vamos a encontrar muchas de las facultades ahora denominadas de gestión tributaria y que han tenido cada vez mayores implicaciones fiscales para efecto de pues atender una serie de actos que vamos a platicar el día de hoy, vamos a poner sobre la mesa y a razonar y reflexionar sobre el tema de facultades de las autoridades fiscales en materia de gestión tributaria. Para iniciar el tema, precisamente es distinguir, como lo ha realizado el mismo Poder Judicial, del tema de lo que implica facultades de gestión tributaria de las de comprobación. También en materia pues de lo que denominamos facultades de comprobación, en las cuales estas están contenidas en el artículo 42, exclusivamente en el tema de, por ejemplo, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de dictamen, etcétera. Una serie de facultades que están contenidas para el caso investigar, comprobar, evidentemente el tema de todo lo que tenga que ver con los hechos que sean relevantes en materia tributaria, detectar hechos o omisiones que sean materia precisamente de revisión de estos puntos y que de alguna manera tiene efectos e implicaciones importantes, como serían desde la determinación precisamente de contribuciones a cargo, sus accesorios como actualización, recargos, sanciones de sobre todo fondo, forma, agravantes en tema de carácter fiscal en una revisión. Pero en esta ocasión precisamente me voy a detener en el tema de lo que son las facultades de las autoridades fiscales en materia de gestión tributaria, en los cuales pues de alguna forma sabemos que tuvimos reformas importantes a lo que es el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, al cual me voy a referir a este título tercero, capítulo primero de la ley Código Fiscal de la Federación, el cual establece precisamente que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, están habilitadas precisamente para una serie de actos que vamos a señalar, y que de algunos de los puntos principales es la asistencia gratuita precisamente a los contribuyentes y ciudadanía. Es decir, aquí uno de los aspectos importantes es que no se cierra únicamente al tema de una relación entre administración tributaria y contribuyente, sino que también se establece el status quo del ciudadano, que puede en todo caso también recibir la asistencia por parte de las autoridades fiscales para, en todo caso, en puntos muy importantes. El primero que me voy a referir es explicar las disposiciones fiscales, ¿no? Explicar en forma, debe ser sencilla, debe de ser de alguna manera en un lenguaje que no sea técnico, pues toda la precisión de lo que son las normas, el cumplimiento de sus obligaciones, hacer toda la práctica en materia de lo que debe de ser cultura y civismo fiscal. Pues eso es la parte de lo que sería en principal una política precisamente de carácter, yo diría, pues más, distributivo, más justo, mucho más claro para la totalidad de contribuyentes ciudadanos, en que de alguna manera una norma que sea de carácter complejo
pueda proporcionarse en todo caso el apoyo, la ayuda, la forma de poder cumplir evidentemente con esta cultura, yo diría con esta cultura contributiva, con esta forma de civismo fiscal que tanto necesita también el país dentro de los alcances de lo que es el cumplimiento. Es decir, debemos entender que desde la educación primaria deben tener los niños un civismo fiscal, el cumplimiento de esa cultura contributiva, para efecto de cuando lleguen precisamente a los 18 años de edad ya tengan ese conocimiento y puedan inclusive al cumplir esta edad precisamente darse de alta al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, un punto precisamente que se enfoca en esas acciones de civismo, en establecer valores y principios que deban de estar señalados en programas precisamente de cumplimiento en materia fiscal. Esto es en cuanto a un tema, me parece importante, de lo que es cultura y civismo, pero también podemos ver el que tiene que ver con la orientación. Y ahí nos vamos a focalizar también en este artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en lo que implica orientar, auxiliar, el de cumplir con el contribuyente, pues con todas las previsiones que contiene la legislación, invitarlos inclusive a efecto de cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y orientadas precisamente al conocimiento de los medios electrónicos. Por eso muchas de las veces en las administraciones tributarias tenemos salas precisamente pues de medios electrónicos que se ponen a disposición precisamente para que el contribuyente pueda tener esa asistencia y evidentemente esa calificativa. En este punto yo considero un gran reto para la administración, ya que de alguna manera una de las críticas es pues la problemática para citas, para el tema de la asistencia, la falta de cobertura, temas que en suma pues llevan mayor costo de la administración tributaria, y esto de alguna manera rompiendo con los, diría yo, los principios que también Adam Smith, como lo sabemos, con la teoría económica, pues el pactar de que los impuestos deben cumplir con la naturaleza precisamente económica como comodidad, certeza, ¿sí? Economía en el cumplimiento y verdaderamente que no sea para el Estado un costo tan alto también en dotar de precisamente todo ese, vamos a decir, todo ese complemento de lo que serían salas, cómputo, sistemas que le permitan orientar y dar cumplimiento a todos sus aspectos, porque sabemos que el tema de la parte electrónica tuvo un avance muy importante y esas herramientas electrónicas que de lo que está basado como un centro inclusive neurálgico, diríamos, para efecto del cumplimiento de las obligaciones, pues esto tendría también la connotación de que pues se le dé todos los lineamientos a los contribuyentes para que cumplan fácilmente con todas esas obligaciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que evidentemente debería ser central para efecto de esta facultad de gestión tributaria, que no implica precisamente lo que decíamos, una facultad de comprobación. No hay en este escenario más que la intención de una política pública que oriente al contribuyente, al ciudadano, en la atención precisamente a estos requerimientos técnicos, a estos requerimientos tecnológicos, etcétera, que están señalados precisamente a partir de las reformas que tenemos de diciembre del 2021 y que implican una entrada en vigor precisamente en 2022, algunos de ellos que vamos a ir señalando y que pues implican esos puntos, pero también implican la presentación de declaraciones, avisos, documentos, etcétera, que desde el aspecto administrativo son relevantes y que están contenidos precisamente en estas previsiones del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Evidentemente este es un punto relevante que permitiría tener esta apertura a poder establecer un mecanismo que le permita también el acercamiento de los contribuyentes
a partir de tener pues reuniones con la autoridad fiscal, ¿verdad? Tener estas reuniones que también desde un punto de vista crítico podemos decir que muchas de estas deberían de tener mucho mayor apertura. No todas se llegan al objetivo de mejorar, simplificar el sistema fiscal que tenemos en México, sino de repente nos quedamos en temas complejos, técnicos, que no son superados en formatos, en avisos, en información precodificada, en temas de centrales de herramienta tecnológica, pero pues esto es un avance, ¿no? El avance es precisamente respetar los derechos fundamentales con base en estas facultades de gestión tributaria que están contenidos respetando precisamente estos derechos fundamentales como seguridad jurídica, certidumbre, esta certeza que tiene de acercarse a la autoridad y poder encontrar puntualmente todos estos elementos tan esenciales en este aspecto. Bueno, además de esos puntos relevantes, sabemos que en este mismo artículo 33, que es la fracción primera, inciso G, también se contiene la de publicar anualmente resoluciones dictadas en materia de lo que conocemos como resolución miscelánea fiscal y que agrupa precisamente año con año, facilitan el conocimiento de todas las, ordenamientos especializados en materia fiscal, pero que no me voy a referir y adentrar en él porque este punto ya viene contenido desde pues tiempo atrás y lo conocemos en la intención precisamente del contenido, del cumplimiento de jerarquía y demás de esta normativa, evidentemente que está contenida en este propio artículo también 33, fracción 1, inciso G, como hacemos referencia. Bueno, entonces igualmente en tema de criterios vinculativos, etcétera, pero bueno, detenernos en la parte que me parece a mí relevante es la de precisamente de incisos como el I y el J, que precisamente como facultades de gestión tributaria debemos de precisar que muchas de las veces ya las autoridades fiscales en la práctica pues ya están llevando a cabo el tema de invitaciones, lo que llaman cartas de invitación, en donde evidentemente hay que ver la naturaleza jurídica de ese tipo de acto, porque muchas veces ese tipo de actos que aunque tengan la denominación de carta de invitación, no debemos de considerar esa categoría como definitivamente un tema evidentemente, pues yo diría recordatorio, algún tema nada más de invitación informal, no, porque habría que ver más bien qué es el contenido y naturaleza de ese acto. Si nos está percibiendo para algún tipo de requerimiento, si nos está percibiendo para un tipo de sanción, esa naturaleza lo convierte evidentemente en un acto administrativo, el cual puede tener una ausencia total de fundamentación y motivación y lograrse también la nulidad a través de la impugnación como un acto administrativo definitivo. Entonces, podríamos pasar de tener un acto totalmente preventivo, totalmente no procedente precisamente para una instancia de carácter tributaria, instancia entendida como grado de jurisdicción, donde puedo utilizar medios ordinarios de defensa, como sería el recurso de revocación en línea, como sería el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el amparo directo, ¿no?, ante un tribunal colegiado de circuito. Entonces, estos aspectos que debemos de considerar, pues también implican precisamente la de conocer, desde un punto de vista muy importante, la de que la autoridad pueda también conocer de forma periódica, para efectos precisamente generales de la ley de impuesto a la renta, los parámetros de utilidad y de conceptos deducibles o de tasas efectivas. Ahí me quería sobre todo detener esos puntos que nos hable de que la autoridad puede de forma periódica además conocer, establecer parámetros de referencia respecto a utilidad, conceptos deducibles, tasa efectiva, márgenes de utilidad para ciertas actividades con base en sector económico o industria a la que pertenecen, lo cual esto evidentemente es un margen de una facultad de gestión que le permite acercarse a los temas de programar, a los temas de conocer estos márgenes y de invitar con esta
con ese tema al contribuyente que se acerque para que en un programa de cumplimiento voluntario colaborativo, pues invitarlo precisamente a que revise sus casos, que lo revise ante los órganos de dirección, de control de las morales, precisamente cuando se detecte este tipo de casos, ¿no? En donde precisamente lo que se tiene como finalidad es el tema es medir el riesgo impositivo, y lo dice la propia legislación en ese inciso I de la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, cuando nos dice con la finalidad de medir los riesgos impositivos. Es decir, el fisco con un programa de cumplimiento voluntario va evidentemente a medir a través precisamente de un visor, de una visoría que le permita detectar esos riesgos impositivos con base en esos programas que de alguna manera establece la propia norma, que no son vinculantes, que se desarrollarán mediante reglas de carácter general que emite el órgano desconcentrado, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria, para desarrollar precisamente este tipo de programas que le van a permitir precisamente pues fortalecer su área de programación, de fiscalización, evidentemente a yo diría, no ser nada más únicamente cortoplacista, sino a un mediano, largo plazo en ciertos programas que sean de cumplimiento y de detección y medición de riesgos impositivos. Entonces, esto es un punto importante porque la autoridad, con base en estos indicadores de utilidad, evidentemente va a estar comparando pues propiamente los declarados por el contribuyente y pidiéndole por qué cuando el margen es de un 10 al 12%, por ejemplo, en ciertos resultados se está enterando un 4%. Es decir, estaría en un rango de una posibilidad de evasión de carácter fiscal, o habría que revisar ese comportamiento con base en elementos evidentemente que en mi opinión pues son los que nos va a dar la base cierta. Es decir, esto es un parámetro que le va a servir a la autoridad como base de un programa que tiene características de no vinculante. Entonces, eso es un punto que se debe de referir en esta situación, en esta parte en que se va a dar a conocer, porque el contribuyente aquí le puede servir para también propiamente medir los riesgos propios, como sería practicar un propio compliance, de manera que le permita establecer los riesgos tanto penales, corporativos, tributarios, y determinar en su caso si está enterando correctamente su impuesto a la renta a la tasa y en el régimen que le corresponde. Es decir, no quiere decir que este tema de parámetros de la referencia de la utilidad, etcétera, van a sustituir evidentemente la base cierta sobre la que el contribuyente declara, pero sí al momento en que la autoridad esté en este programa, pues va a hacer los comparativos y a preguntar por qué del comportamiento y esas diferencias, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Creo que cuando propiamente esta parte de las facultades de gestión tributaria, cuando se habla de cumplimiento cooperativo, voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales, permite también un tema de mejor relación, mejor coordinación, en el caso de País México, el conocer precisamente estos aspectos le va a dar el tema de una certidumbre también a este tema, a este diseño de programas y demás que va a tener la autoridad en estos puntos. Y si vemos, nace con base en la asistencia al contribuyente a conceder precisamente pues esta primera etapa de que conozca perfectamente los trámites, las declaraciones, los avisos, o sea, todos los aspectos que sean relevantes en los puntos que estamos comentando y para los efectos más importantes de la forma en que se va a estar pagando los impuestos. Ahora, este programa y promoción, establecería yo, para el cumplimiento
en la presentación de declaraciones, correcciones de situación fiscal, etcétera, en el caso de declaraciones complementarias, porque estamos todavía fuera de facultades de comprobación y no de la forma de declaraciones de corrección fiscal por motivo de auditoría. Evidentemente aquí se va a promover también el cumplimiento, y voy a tocar ese tema, el cumplimiento a través de presentación de declaraciones que son evidentemente como las de corrección fiscal de la situación del contribuyente. También está la propuesta de pago o el tema de propuestas de prellenado de declaración, que ha sido criticada esta fracción 4 del artículo 33 del Código Fiscal, inciso A, precisamente de esta propuesta de pago o el establecer declaraciones prellenadas, porque ha considerado también en la práctica que esto es un tema de, vamos a decir, de invasión al derecho de autocorrección y de buena fe y principios que ya están establecidos propiamente en el sistema tributario, que establece el artículo 6, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, para establecer las propuestas de pago o declaraciones prellenadas, que esto cuidaría bien, diría, pues estará cuidando la recaudación, estaría cuidando precisamente que esa corrección vaya al tema de que el contribuyente se va a enfrentar a temas de cuando esté llevando a cabo el llenado de sus declaraciones electrónicas, pues de que ya están precargadas y de que muchas veces no podemos modificar esos recuadros, esos aspectos que tiene el propio formato, pero es parte de la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones y de corrección. Evidentemente esto nos puede llevar también a que, y yo voy a ser de los muy críticos en este punto, porque esa parte de tener declaraciones prellenadas pues puede también ser utilizada como un medio para que el contribuyente pueda acceder a temas como una queja ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para efecto de establecer pues medidas correctivas, medidas que se puedan lograr sistémicas o medidas que permitan recomendar al propio Servicio de Administración Tributaria que modifique precisamente ese tipo de renglones que ha sido de alguna manera a lo mejor modificado, que no permite ahora avanzar, que no permite ese llenado precisamente de una declaración que estamos haciendo de autocorrección o una normal, etcétera. Entonces, ese tipo de derechos, evidentemente, a través de los propios medios de difusión, pues la autoridad tiene que cumplir con establecer precisamente pues los lineamientos que se acerquen más a la legalidad y a que se ha sustanciado los procedimientos que están contenidos como facultades de gestión, pues evidentemente en esa categoría. Es decir, el contribuyente puede escuchar las propuestas, explica el por qué las diferencias o inconsistencias entre lo que tiene declarado en un comprobante fiscal digital por internet con su facturación electrónica, por ejemplo, y evidentemente si la autoridad no queda satisfecha en ese procedimiento, pues tendríamos que cerrar esa carpeta y que la autoridad iniciara facultades de comprobación. Es decir, se habrá terminado esa facultad. Para efectos prácticos, habrá terminado una facultad que está prevista precisamente en ley, que se puede desarrollar mediante reglas de carácter general, con criterios también de carácter interno que emita el propio órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria, para efecto de técnicamente, operativamente, pues ser muy claro en el llenado, en los avances de las plataformas, en las versiones de plataformas, en comunicar precisamente todo ese tipo de derechos que tiene el contribuyente desde el tema tecnológico hasta el propio avance precisamente de su relación con el contribuyente. Entonces, estos puntos evidentemente son puntos que se deben de considerar en nuestra relación con el contribuyente y el fisco, contribuyente fisco ciudadano, como lo deseamos desde un principio, por estas reformas que corresponden al incisos reformados por ahí el 12 de noviembre del 2021, vigentes en 2022, que implican
vamos a decir, a la parte esencial. También las autoridades pues, tendrían la carga de explicar las disposiciones fiscales, informar de las consecuencias en no cumplir el cumplimiento de las mismas, para efecto de que el contribuyente, a través de una explicación sencilla, pueda conocer estos aspectos sin que se establezca que sea una asesoría, etcétera, sino que también el contribuyente se acerque con sus asesores, con los consultores, que pueda conocer el alcance de todos esos aspectos que vienen siendo aspectos tan comunes, ordinarios, desde lo que implica una cancelación de una factura, la expedición precisamente de un tipo de complemento, de complemento fiscal de la propia factura, que ahora sabemos es compleja, que ahora hay que operar y administrar, etcétera. Entonces son aspectos que deben de reconocerse, en que la administración tributaria haga un esfuerzo en actualizar, en invertir, en capacitar al personal, en liberar citas, en el cumplimiento de todos esos aspectos, porque de alguna manera la obligación que está implicando ese artículo 33 desde lo que es civismo fiscal y cultura contributiva, pues es un aspecto que verdaderamente debería de estar en acciones programáticas, para preparar, evidentemente en la preparación, como para implicar, como cuando se hace una inducción, implicar el conocimiento de una nueva función, implicar al ciudadano que está llegando a la mayoría de edad a que asista a talleres, que sepa el cumplimiento de obligaciones cuando va a iniciar actividades empresariales, cuando va a ser contratado, cuáles serían las posibles sanciones, una cultura fiscal básica para efecto de conocer estos puntos, y a la hora de tener una asesoría fiscal, pues va a conocer las implicaciones y va sobre todo a hacer mucho más interactivo el trabajo con el consultor o asesor cuando le esté explicando precisamente la falta de pues no enterar en tiempo el día 17 del mes inmediato posterior de su declaración correspondiente, por ejemplo, al impuesto a la renta que tenga como pago provisional, o el pago mensual definitivo en caso del impuesto al valor agregado. Entonces, pues vamos llamando a autoridades, vamos llamando a contribuyentes para efecto de aplicar realmente el espíritu de la disposición, la parte exegética, hacer una exégesis correcta del alcance de la asesoría, de la cultura, del civismo, para tener mejores contribuyentes, pues en esta nueva época que tanto necesita el Estado de la contribución y evidentemente de vivir bajo la seguridad que le va a dotar en cada país o jurisdicción. Agradezco mucho la atención y nos vemos la próxima.